Ahí tenemos. Algo pasa. Sí, y que se acoplan, no sé. Ahí sí. Ya, En el nombre de Dios, la paz que damos inicio a la Comisión de Agricultura. Secretaria, ¿tenemos cuenta? No, pero se escucha súper raro. Es que está acoplado, tienen que... No. Sí, secretaria, No, sé, presidente, no tenemos cuenta, solo la tabla. ya. Bueno, el proyecto que vamos a ver el día de hoy es alcoholes. ¿Va a hacer una referencia usted? Sí, señor presidente. Hoy día estábamos convocados para iniciar el estudio de las indicaciones de la ley de alcoholes y para eso está invitado el Ejecutivo que quería hacer una presentación. Don Andrés Meneses. El Ejecutivo está presente, Andrés. ¿Cómo está, presidente? Buenas tardes, por acá estamos. ¿Tú tienes alguna presentación sobre el proyecto que vamos a ver el día de hoy? No, presidente, solamente queríamos comentar en líneas generales que, como ya lo hemos dicho, estamos de acuerdo con el tenor de las ideas generales o las ideas matrices del proyecto de ley que ahora estamos comentando, que no obstante ello habíamos estado estudiando algunas posibilidades para enfocar de manera más adecuada las sanciones que el proyecto sugiere para aquello que motiva la moción, que es específicamente aquellos fraudes que se cometan en el proceso de vinificación de uva de mesa. Y en consecuencia, en general, lo que nosotros proponemos, y de hecho comentamos ya con los asesores de vuestras señorías esta posibilidad, es que nos mantengamos en la mayor parte del proyecto de acuerdo a la línea de lo que plantea la moción, ¿ya? Y respecto, es decir, en materia de sanciones, mantengamos el piso mínimo que hoy día estas tienen, aumentando el techo para llegar hasta las 5.000 unidades tributarias mensuales, pero tratándose de aquellas infracciones que se cometan en el proceso de vinificación de uva de mesa, lo que nosotros planteamos es que las sanciones partan no en las 150 unidades tributarias mensuales, que es el piso que proponen las indicaciones de la senadora Carmen Gloria Aravena por su intermedio, presidente, sino que partan en las 200 unidades tributarias mensuales. Y también tenemos una propuesta de adecuación a los fraudes que se pueden cometer en el proceso de vinificación de la uva de mesa, estableciendo a su respecto aquello que puede considerarse falsificación y adulteración de la manera en que hoy día ya lo establece el artículo 7º de la ley de alcoholes. Presidente, en esta sesión me acompaña don Joaquín Almarce, que es el jefe del Departamento de Viñas y Vinos del Servicio Agrícola y Ganadero, y si a usted le parece bien, quizá podríamos también darle la palabra para comentar esta propuesta que hemos hecho. Pero en líneas generales nos parece que estamos de acuerdo con la propuesta original del proyecto de ley en cuanto a el aumento de las sanciones y otros aspectos más específicos, y también estamos de acuerdo en establecer un piso mínimo de 200 unidades tributarias mensuales específicamente para los fraudes que se cometan en la vinificación de uva de mesa. Presidente, sí, Andrés, yo creo que, a ver, el Ejecutivo en este proyecto de ley, como en otros proyectos también, yo creo que no ha estado participando como nosotros nos gustaría que participara. Este es un proyecto que ya lleva harto tiempo, al igual que el otro que tiene que ver con los caminos Cobra, que te pedimos en varias oportunidades de que como ejecutivo ustedes fueran trabajando, se reunieran con los asesores para poder avanzar y poder sacar estos proyectos adelante. Entonces, lo que tú nos planteas el día de hoy, a ver, si no están de acuerdo, bueno, el tema tiene que ser formal, de tal manera que podamos iniciar un proceso de votación. Y, independiente de eso, yo sería hasta partidario de iniciar un proceso de votación, de tal manera que sigamos avanzando. Si el Ejecutivo no se suma, ya no es una responsabilidad nuestra, pero sabemos que ustedes tienen otra cantidad de trabajo, pero vamos avanzando también en estos proyectos que son tan importantes. Presidente.
sabemos que las personas que la falsificación del vino o la adulteración de los vinos, de las buenas cepas, esa gente está preocupada y le interesa que este proyecto también se vaya avanzando, que es lo que queremos. Así que yo no sé, senadores, ustedes, me gustaría dar la palabra a ustedes primero. Carmen Gloria. Sí, yo quería saber si es que hay, bueno, tenemos indicaciones que dejamos pendientes. Sí. Yo creo que hay que votarla y no sé si respecto del punto en particular que plantea el señor Meneses, ¿existe alguna indicación de ellos que reemplace la que tenemos en algún punto para también votarla? No han presentado ninguna indicación, así lo entiendo. Senador Elizalde. Propongo que empecemos a votar en particular, y si el Ejecutivo tiene algún comentario que hacer respecto a alguna indicación, lo haga. Sí. Y si es necesario hacer algún cambio o corrección sobre la base de lo que el Ejecutivo plantea, a la medida que compartamos el criterio del Ejecutivo, lo hacemos. Si no, no nomás. Avanzamos. Y por tanto, yo lo que propongo es que entremos a resolver en particular el proyecto. ¿Ya? Secretaria, ¿cómo avanzamos? Vamos con la primera. Yo le pregunto, Jorge, ¿puedes poner en pantalla? Sí. Lo que pasa es que tenemos una duda, porque ya existe el acuerdo para sesionar telemáticamente de las comisiones, porque la Secretaría tiene la duda respecto del voto, de tu voto. Acordamos ahora en reunión de comité que transitoriamente, mientras hacemos la modificación, no una modificación en realidad, la interpretación correcta para el trabajo de las comisiones, que se podía mantener la presencia y también la virtualidad. Pero si tienen dificultades estando ahí, yo me voy sumando. ¿Ah? Entendemos Mira, que es con hagamos lo derecho a siguiente, voto, lo que pasa es que esperamos sacarlo de aquí a mañana o el miércoles, porque pero hay que hagamos lo hacerle siguiente, una para que interpretación al reglamento. Propongo lo siguiente, porque tú vienes en camino, ¿no? Sí, pero dale nomás y yo me sumo Ya, después a hagamos las lo siguiente. votaciones. Si es que hubiera una norma controversial, vemos cómo lo resolvemos, porque yo creo que la mayoría de las votaciones van a ser unánimes, por lo que yo estoy viendo. Unánime o... Entonces, Estamos de acuerdo. y si tu voto fuera dirimente o pudiera alterar la votación, lo conversamos, actuando con fair play, ¿les parece? Ok. Y por ahora, entonces, votamos los tres que estamos acá. Perfecto. Ya. Dale. Ya, dime. Entonces comenzamos la votación. El presidente pone en votación en particular el proyecto de ley que modifica la ley de alcohol respecto a las sanciones administrativas. La indicación número 1 de la honorable senadora señora Aravena sustituye el número 1 por el siguiente, que se refiere al artículo 42, inciso final. Dice, además de la pena privativa de libertad indicada en los incisos precedentes, se aplicará a los infractores de la conducta típica una multa de 200 unidades tributarias mensuales y hasta un máximo de 5.000 unidades tributarias mensuales. Para la determinación del valor de reincidencia y la capacidad económica del infractor. En negrita está destacada los cambios que tienen con la... Sí, solo recordarle, permiso, presidente, si me permite, que lo único que cambia acá en el fondo es los 200 unidades como piso, ¿no? Y lo que se incluye es la reincidencia como un factor determinante a la hora de multar. No hay cambios en el máximo, sino más bien en el mínimo, que no tenía el artículo anterior, y se incorpora la existencia de residencia como un factor que no solamente es el daño causado, que ya lo dice el artículo anterior, sino el beneficio económico obtenido, y se agrega la reincidencia. Esos son los cambios.
Ahora, podemos llegar a un acuerdo y el piso que sea menor. No sé cuál es la propuesta del Ejecutivo. Presidente. Sí, yo estoy de acuerdo con la indicación y lo que sí me gustaría escuchar al Ejecutivo respecto a cuál es el piso que le parece razonable. Porque en la norma vigente el piso son 25 UTM, estamos hablando de aproximadamente 1.250.000 pesos. En la propuesta el piso queda en 10 millones de pesos. Entonces me gustaría escuchar al Ejecutivo cuál es la propuesta de piso. Presidente. Andrés Meneses tiene la palabra. Muchas gracias. Nosotros estamos de acuerdo con la indicación de la senadora Carmen Gloria Aravena en todas sus partes, salvo en cuanto el piso nuevo que ella sugiere. Nosotros, cuando conversamos de este punto con los asesores de vuestra señoría, les planteamos que la que estamos analizando ahora, la norma del artículo 42, es una norma de alcance general y en consecuencia las sanciones que aquí se establecen son para las infracciones que se cometan respecto de cualquier tipo de bebida alcohólica y tenemos que recordar que este proyecto viene motivado fundamentalmente, tanto en su mensaje como en sus ideas matrices, por las infracciones que específicamente se cometen en la vinificación con uva de mesa de manera fraudulenta. Y en consecuencia, dada la estadística que nosotros tenemos al respecto en cuanto al monto de las infracciones que se cometen, no solamente en materia de uva de mesa, sino que también en materia de elaboración de otras bebidas alcohólicas, consideramos que el piso de 200 unidades tributarias mensuales sugerido por la indicación de la senadora Carmen Gloria Aravena está por encima de otras sanciones que proporcionalmente ya está aplicando actualmente el Servicio Agrícola y Ganadero. Y en consecuencia, quizá en esta parte, presidente, lo más conveniente sea eliminar ese piso, aceptando en todo lo demás las propuestas de indicación o las propuestas de redacción que contiene la indicación de la senadora Carmen Gloria Aravena, o analizar la posibilidad de dejar ese piso en las 25 unidades tributarias mensuales que hoy día existen. A este respecto, presidente, si usted lo tiene bien, quizá podríamos también darle la palabra a don Joaquín Almarzar del Servicio Agrícola y Ganadero, que nos acompaña en esta sesión también telemáticamente. El señor Almarza tiene la palabra entonces. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, como bien lo señala don Andrés Meneses, en materia de infracción a la norma de lo que es la ley 18.455 en materia de producción, elaboración, comercio de bebidas alcohólicas, el amplio margen de infracciones está contenida justamente en este articulado. En ese sentido, se observa que la conveniencia de aumentar el piso no sería apropiado en razón a que algunas de las infracciones son infracciones menores y que afectan principalmente a pequeños productores. Son más infracciones de forma que de fondo, y en ese sentido entender que más del 80% de las infracciones están en el rango de las 1 a las 10 UTM normalmente, y en ese sentido indudablemente que los mayores afectados van a ser los pequeños productores que por algún motivo técnico no puedan cumplir con la disposición normativa. En ese aspecto, entonces, lo que sugerimos es mantener las 25 UTM como piso en ese sentido, para no tener mayor afectación de nuestros pequeños productores que por efectos de falta o brechas tecnológicas no pueden cumplir con los procesos productivos en los términos adecuados. Y les pongo un ejemplo muy sencillo, como es la vinificación de cepajes tradicionales, donde por un tema de frío normalmente la vinificación no cumple con los estándares y se va transformando un poco esto en la acetificación, o como se conoce comúnmente, se pica el vino. Entonces, en ese sentido, claro, sobrepasan los límites y ya ese producto no se comercializa, no puede ser comercializado como vino, pero se les puede dar la opción, y eso es lo que hace el SAC normalmente, de que lo puedan comercializar como vinagre. Un mal vino puede hacer un buen vinagre, y en ese sentido, claro, la sanción, si nosotros la consideramos de que fuera el piso de 25 UTM, claro, o sea, 200 UTM es bastante alta o elevada en relación al daño que va a tener el propio pequeño productor. Entonces, esa es una consideración importante que tenemos que tener en este punto. Muchas gracias, señor presidente. Presidente.
Bueno, de hecho, de ahí la importancia de que el Ejecutivo tendría que haber participado activamente. Yo, la verdad que siento que el Ejecutivo no participó en este tema, porque a ver, yo entiendo que nosotros también, la voluntad nuestra es sancionar a aquellos que usan la uva de mesa y la hacen el vino y mezclan después con las cepas tradicionales. Entonces están engañando a un consumidor. O están engañando también correcta y que sean justas. Pero también yo entiendo, y también entiendo yo que un viñatero pequeño hace vino y une todas las uvas y él hace su vino para un consumo más local, más de venta local. Entonces, obviamente que nosotros no queremos perjudicar a ese pequeño viñatero. Por eso a lo mejor la redacción, ahí donde uno esperaba que el Ejecutivo hubiese participado con una mejor redacción, de tal manera que nos permita sancionar, como digo, a esas exportaciones que son las que nos preocupan, que muchas veces van con uva de mesa, adulteradas, obviamente, las cepas que son tradicionales, las cepas que son realmente viníferas. Ese es el tema, senadora Carmen Gloria. Es que yo, no siendo una experta en vino, pero aquí dice bien claro, el que elabore productos utilizando alcoholes no etílicos y los destine a la bebida será sancionado con la pena privativa de libertad establecida en el artículo 314 del Código Penal. En igual pena incurrirá el que elabore productos empleando tratamientos o aditivos prohibidos en una forma distinta a la autorizada, que conviertan al producto en algo tóxico o dañino para la salud y lo destina a la bebida, y al que sin ser elaborador comprare para vender los productos a que se refieren los incisos anteriores y los destinare a la bebida, se le aplicará la misma pena. Se presumirá que un producto se destina a la bebida cuando se expone, ofrece o disposición de tercero en cualquier forma sin que se advierta de manera destacada los envases, las etiquetas que el producto no es apto para la bebida. O sea, esto es grave. O sea, estamos hablando de un producto tóxico, entonces no veo qué tiene que ver lo que nos explicaron anteriormente, porque lo que el señor del SAC hablaba tenía que ver con la descomposición, con el mal proceso. Que un vino se avinagre, que es algo muy distinto, que no tenga la tecnología suficiente para que efectivamente el vino llegue a buen puerto, digamos, el producto se descompone en el camino, que le podría pasar a cualquier otro producto porque no tiene la tecnología, pero aquí hay una intención, digamos, de compra de productos químicos que en el fondo se mezclan y que son dañinos para la salud. No tiene que ver con una descomposición, que evidentemente tiene que ver con un proceso que no llevó a buen término. Entonces no entiendo que estemos asimilando una cosa a la otra. Aquí hay una intención. Cuando se compran productos a los que se refiere el inciso anterior, son un tóxico para el consumo humano. Eso es lo que yo entiendo de la redacción. Presidente. Andrés Meneses. Muchas gracias. El artículo 42, que en este momento está en análisis en su integridad, contiene dos órdenes de sanciones. Por una parte, sanciones de carácter penal o de carácter corporal que están pensadas justamente para aquellas infracciones graves que, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones que establece la Ley de Elaboración de Alcoholes en materia de bebidas alcohólicas, puedan eventualmente causarle daño a la salud, y efectivamente eso está configurado en esta ley como un delito sancionado con pena corporal. La propuesta del proyecto de ley se concentra, tanto el proyecto mismo como la indicación presentada por doña Carmen Gloria Aravena, en la sanción pecuniaria. Y en ese sentido, nosotros estamos de acuerdo con aumentar el techo a las 5.000 unidades tributarias mensuales que propone la sanción. Y también, presidente, estamos de acuerdo íntegramente con la redacción propuesta por la senadora Aravena, siendo la única sugerencia del Ejecutivo en este punto que el guarismo 200 sea sustituido por el guarismo 25. Y el resto nos parece bastante bien elaborado y redactado, presidente. Sí, pero a mí en lo personal me gusta que la sanción sea alta, de tal manera que no sea un incentivo hacer cualquier cosa indebida, independiente que sea pequeño ese pequeño viñatero o ese pequeño productor de vino, porque él sabe perfectamente qué es bueno y qué es malo.
yo me imagino que lo sabe, ¿no? Él no es una persona que no tenga el conocimiento de decir este producto es malo. Y si es malo, bueno, él lo sabe y si se somete a usarlo, bueno, también se debe someter a recibir una alta infracción. Esa es mi apreciación. Y aquí queremos ser, a ver, si queremos que las cosas funcionen bien, tenemos que ser correctos en todo. Y si no somos correctos, las multas son altas. Y eso debe ser así. Efectivamente, presidente, nosotros estamos de acuerdo con usted y por eso estamos también de acuerdo como Ejecutivo en aumentar el máximo de las sanciones que hoy día están 200 unidades tributarias mensuales a las 5.000 unidades tributarias mensuales. En ese punto estamos completamente de acuerdo con usted. Sí, pero el máximo tú sabes que nunca se aplica. Nunca se aplica el máximo. Entonces, la partida tiene que ser, llamemos, un ejemplo para no hacer algo indebido. Efectivamente. Yo coincidiendo con su criterio, quizás podríamos dejarla en 100 unidades tributarias mensuales, pero que es 4 veces más que el mínimo de ahora. Correcto. Pero no dejarla en los 25 que estaba, porque, Sí. o sea, lo que aquí se está haendo es algo grave, Sí, no, sí. no es un tema menor. Secretaria, para cambiar Yo estoy de acuerdo con buenismo aumentar el mínimo. La senadora, ¿perdón? Yo estoy de ¿Señor acuerdo con Pizarro? aumentar el mínimo. Que estoy de acuerdo con aumentar el mínimo. Puede ser a 50 o a 75, pero creo que hay que aumentar el mínimo. ¿Me escuchó? Sí, senador. Así, gracias. ¿Le parece 75? Sí, me parece aumentar el mínimo como sea, me parece bien. A 75, perfecto. ¿Estamos todos de acuerdo, senadores? De acuerdo, presidente. Todos de acuerdo. Secretaria, usted registre los 75 como Perfecto. Entonces, mínimo. la indicación número 1 se modifica en el sentido de cambiar el piso a 75 unidades tributarias mensuales. Y para eso se toma la votación. Senadora Aravena. Sí. A favor. Senador Elizalde. Sí. Senador Pizarro. Se llama avisa el taller. Sí. Senador Pizarro. Exacto. Yo estoy de acuerdo con los eso. 75 UTM. Sí, sí. De acuerdo también. Sí, porque yo ¿Qué aprueba como indicación entonces la indicación número 1? llevamos primero, aseguremos si no está listo el miércoles. Vamos a la indicación número 2. Si no está listo el miércoles, ¿para qué entregar el auto? Indicación número 2 al artículo 43, letra A de Exactamente. la honorable senadora Exactamente. Aravena, para sustituir la frase Muestra el caballero de hasta un autos. máximo perdón, voy a bajar el Y para que diga el tiro, claro, si te voy a decir que si está listo, hay que buscarlo, si está... la honorable senadora Aravena para sustituir la frase hasta un máximo de 5.000 por la que sigue. Podrá ir desde 150 unidades tributarias hasta un máximo de 5 mensuales. Perdone, presidente, en ese contexto, dado que lo subimos 3 veces, el valor inicialmente en la anterior debiera ser 45 UTM, de 45 a 5.000, porque los 5.000 ya están propuestas en la... Sub 50, sí, más ordenado. En vez de 150, 50, para que sea relativamente proporcional al anterior. ¿Sí? Claro. ¿Cuál sería el piso, senadora? 50. 50. A 5.000. Ya. ¿Estamos de acuerdo entonces? Pida votación nomás, secretario. En votación, entonces, indicación número 2 de la senadora modificada en el sentido del piso, sustituir 150 por 75. Senadora, por 50, perdón. A Senadora favor. Aravena. A favor. A favor. Senador Elizalde. A favor. Senador Pizarro. Senador Pizarro. Sí, perdón, estaba apagado, sí.
Señor presidente, A favor. y aprobada entonces la indicación número 2 con modificaciones. Una precisión, señor presidente, que el texto que venía en el número 2 actual dice, sustituyese la expresión de 15 a 150. Ese D se va a eliminar por secretaría porque no corresponde. Perfecto. Aprobada con modificaciones. La indicación número 3 de la senadora Aravena también para sustituir el texto propuesto por el siguiente. Atendido, entre otros factores, la importancia del daño causado, el peligro ocasionado, el beneficio económico obtenido en la comisión del delito, la existencia de reincidencia y la capacidad económica del inspector. Presidente, para ir en concordancia con lo aprobado en el primero, en el 42, esto es lo mismo. La existencia de reincidencia es importante a la hora que el supervisor del SAT, porque si es segunda vez o tercera vez. Correcto. ¿Sí? En el fondo es solo eso, es agregar un factor a los que ya estaban descritos. Ya. Presidente, Andrés Meneses tiene la palabra. muchas gracias. Para efectos de lectura de la ley, nosotros también estamos de acuerdo con la indicación número 3 planteada por doña Carmen Gloria Aravena. Perfecto. La votación. La votación, La secretaria. indicación número 3, senadora Aravena, A favor. senador Elizalde, A favor. senador Pizarro, la indicación número 3. Sí, también, sí. Señor presidente, A favor. queda aprobado por unanimidad. También aquí hay que hacer unas correcciones de texto de la puntuación. Autorizada, secretaria, que haga corrección en la redacción. Vamos a la indicación número 4 al número 3, letra A, que es artículo 44, de la honorable senadora señora Aravena, para sustituir la frase hasta un máximo de 5.000 por la que sigue, que podrá ir. Dejar en 50, sí, lo mismo que hicimos en el anterior. Así es. ¿Sí? Sí, yo digo que, Jimena, que debiéramos llevar el mínimo a 50 para hacerlo coherente con la norma en donde las 15 UTM las llevamos a 50. Correcto. Presidente, Adelante, Andrés. nosotros también estamos de acuerdo con lo que acaba de plantear don Álvaro Elizalde por su intermedio. Se agradece la consecuencia, señor Meneses. A sus órdenes, presidente. En votación la indicación número 4, modificando el piso de 150 por 50. Senadora Aravena, A favor. señor Elizalde, A favor. señor Pizarro, A favor. el presidente, A favor. queda aprobada con modificaciones. Indicación número 5, similar a la anterior y también de la honorable. La oración siguiente dice, en todo caso, en el cálculo del monto total de la multa, el monto mínimo del beneficio económico a aplicar será el doble del obtenido. O sea, se entiende que ese es el monto del beneficio y por tanto, como espejo, esa sería la multa, ¿no? ¿Así se entiende la norma? Obviamente con el límite de 5.000. Ya. Avancemos. Presidente, Adelante, Andrés. nos parece que la indicación número 5 debiera ser votada y aprobada en el mismo tenor que la indicación número 3 en materia, digamos, de factores adicionales que podrían considerarse para el momento de evaluar la dureza de la sanción, al igual que la existencia de reincidencia. En ese sentido, nosotros interpretamos la propuesta de doña Carmen Gloria Aravena y aprovechamos de preguntarle en este intermedio si esa es justamente la intención, puesto que de mantenerse la frase final propuesta por el proyecto de ley en su texto primitivo, en ese caso tendríamos el inconveniente que manifestaba recién don Álvaro Elizalde, cual es que en ese caso podríamos estar pasándonos del tope o el techo que estamos estableciendo de las 5.000 unidades tributarias mensuales como sanción máxima, problema que no se presenta con la propuesta de doña Carmen Gloria Aravena, presidente. ¿Esa es la palabra?
¿Se elimina la última oración, Jimena? No. No se elimina. No. Yo creo que al no eliminarse, la interpretación lógica, y eso puede quedar en la ley, que el límite es 5.000 UF. 5.000, perdón, UTM. 5.000 UTM. Perdón, presidente. Presidente. Bueno, perdón, presidente. Andrés. Después de doña Jimena Belmar, que me parece que está pidiendo la palabra. Son 250 millones de pesos. Una multa de 250 millones de pesos. Sí, y que la indicación número 5 de la senadora Aravena reemplaza todo el texto, por lo tanto se elimina el párrafo que aludía el senador Elizalde. En todo caso, en el cálculo del monto total de la multa, el monto mínimo del beneficio económico a aplicar será el doble de lo obtenido. Eso se elimina con la propuesta suya, senadora Aravena. Así es. Presidente. ¿Qué opina el A ver, Ejecutivo? ¿qué opina el Ejecutivo? A ver. Es que íbamos a comentar exactamente lo mismo que acaba de señalar doña Jimena Belmar. O sea, si usted lee el tenor de la indicación de doña Carmen Gloria Aravena, sustituye la propuesta completa, incluida aquella parte que establece que en todo caso la multa será siempre del doble del beneficio obtenido. En consecuencia, si vamos a adoptar la indicación que propone doña Carmen Gloria Aravena, incorporando otros factores y también la existencia de reincidencia en el momento de evaluar la dureza de la sanción, entendíamos, al igual que doña Jimena Belmar, que la última frase estaba siendo suprimida. También es una opción. La pregunta al Ejecutivo es si ustedes consideran que es mejor suprimirla o no, porque aquí estamos hablando, yo lo único que estoy incorporando acá es la existencia de reincidencia. Si ustedes consideran que es mejor mantener la frase, en todo caso, en el cálculo del monto total, la agregamos y la complementamos. El problema, perdón, presidente, ¿me permite? Sí, adelante, Andrés. El problema es que el tenor de la frase propuesta como último punto seguido a esa nueva letra B es perentoria. Dice, en todo caso, en el cálculo del monto total de la multa, el monto mínimo del beneficio económico a aplicar será el doble de lo obtenido. Entonces, ahí se nos presentan dos dificultades, presidente. Primero, la determinación del beneficio obtenido por el infractor, aspecto que será seguramente objeto de una investigación administrativa y eventualmente judicial para llegar a la cifra exacta que ese beneficio le reportó al infractor. Y por otro lado, el tenor de la propuesta no considera el techo que nosotros mismos acabamos de aprobar de 5.000 unidades tributarias mensuales, con el cual el Ejecutivo estamos de acuerdo. Y en ese orden de ideas, presidente, nos parece más conveniente y acertada la indicación que propone doña Carmen Gloria Aravena, puesto que obvia ese problema y nos ajustamos en todo el recorrido de la sanción por parte del Servicio Agrícola y Ganadero a el piso de las 50 o las 75 unidades tributarias mensuales, dependiendo de la naturaleza de la afección, hasta el techo de las 5.000. Desde el punto de vista administrativo, incluso nos parece bastante más adecuado. Presidente, si le parece en este punto también, usted podría darle la palabra a don Joaquín Almarza. Es más limpio, la sanción es más limpia, pero igual a mí me hacía sentido el doble de lo obtenido, porque es una especie de un parámetro que va siempre a desincentivar llamémosle esta adulteración, pero es difícil de cuantificar y ahí lo vamos a enredar. Presidente, yo estoy muy de acuerdo con usted que efectivamente es mucho más limpio, más expedito. De alguna manera no depende de ningún criterio del supervisor o del inspector que vaya, sino más bien hay un piso que no se calcula según lo estimado, sino que más bien es el piso, punto. Correcto. Y en ese contexto yo creo que, como usted bien dice, es más limpio para efecto del inspector o el supervisor que está a cargo, porque si usted bien recuerda, tampoco es que han sido muchas las multas respecto a este tema. O sea, por eso es que pusimos los pisos, porque fue un tema conversado. Sin duda. O sea, en Chile, uno de los problemas que tenemos es que frente a esta ambigüedad en estos temas es que prácticamente no hay multas. Así es. A ver, no es un tema menor, porque primero, dice, agréguese a continuación del punto final que pasa a ser punto seguido. Yo creo que debiera ser una coma, ¿no? Ya, debiera ser una coma porque
se entiende que se refiere, no es una oración distinta, aunque esté en el mismo párrafo, en el mismo inciso, no es una oración distinta. Más bien, estando en el mismo párrafo, no es una oración distinta, debe ser parte de la misma oración. Segundo, la conducta que estamos aquí sancionando es el que otorgue certificados de portabilidad respecto de productos tóxicos, conocidos para la salud, que me parece a mí la situación más grave de todas. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo entrego un certificado y eso es una ganancia de 1.000 millones de pesos? Voy a pagar solo 250 de multa, lo planteo como incógnita. O sea, me genera duda, porque estamos hablando a mi entender, o sea, estamos hablando, yo creo, de todas las conductas la más grave. Porque las otras pueden tener objeto de generar ganancias, alterando el producto, una verdadera estafa, pero no necesariamente ponen en riesgo la salud de las personas. Ya es grave por sí, pero no ponen en riesgo la salud de la persona. Pero aquí estamos hablando de la que a mi entender es la conducta más grave, porque son productos tóxicos o nocivos para la salud. Está certificando que se pueden utilizar. Entonces yo le daría una vuelta por lo menos a esta norma. Me parece, es la que a mí me genera más, creo que es la que tiene que quedar más, la que tiene que ser más drástica de todas. Sí. Saltémonos sigamos con las otras secretarias. Que pendiente y veamos una mejor redacción. Muy bien. Vamos a la indicación número 4, que está formulada el artículo 44 bis, al inciso tercero, que señala las infracciones gravísimas se castigarán, y la indicación número 6 de la senadora Aravena propone sustituir la expresión castigarán por sancionarán. Es solamente un tema semántico, presidente, pero corresponde más sancionarán que castigarán, solo eso. Sí. Permita. Última reacción ahí, ¿no? Sí. ¿Hay que votarlo o...? Sí, senadora Aravena. A favor. Senador Elizalde. A favor. Senador Pizarro. Sin micrófono. ¿Ya? ¿Cómo vota, senador? Voto a favor, pero estoy sin micrófono. Ahora sí, a favor. Ya. Senadora Carvajal. A favor, secretaria. Gracias. Señor presidente. A favor. Queda aprobado por unanimidad. Sí. Así, también estaba dentro de la sugerencia. Estamos coincidiendo. Vamos a la indicación número 7, que se refiere al inciso cuarto, también de la honorable senadora Ciudad Aravena, para intercalar luego frase, comillas, y las leves con multa de cierre comillas, y antes de la expresión, comillas, hasta un máximo de 1.000 unidades tributarias mensuales, la palabra 20. Entonces diría, las infracciones gravísimas se sancionarán con multas de hasta 5.000 unidades tributarias mensuales, las de carácter grave con multas que no podrán exceder de 2.500 unidades tributarias mensuales, y las leves con multas de 20 hasta un máximo de 1.000 unidades tributarias mensuales. Le está poniendo un piso, claro. El único objeto es un piso, nada más. Ya. Un piso 20. Claro, son distintas, sí. Por eso es más bajo Claro. vemos el inicio. Senadora Aravena, entonces la indicación número 7. A favor. Senador Elizalde. A favor. Senador Pizarro. A favor. Senadora Carvajal. A favor. Sí. A favor. Queda aprobada por unanimidad. La indicación número 8 se refiere al inciso quinto Más fácil entrar al centro que de la salir. honorable senadora Sí. Aravena para agregar una nueva letra G, que pasando la actual GH a ser H e I respectivamente en los siguientes términos. Agrega la letra G que dice la mezcla de uva de mesa y vino elaborado con cepajes viníferos. Y esto se refiere a
la determinación de las sanciones específicas que en cada caso corresponde aplicar se considerarán las siguientes circunstancias. Y una que la que se agrega ahora es la mezcla de uva de mesa, vino elaborado con cepaje vinífero. Que no estaba, No, estoy de acuerdo, pero mi duda es, la mezcla de uva de mesa y vino elaborado con cepaje vinífero per se no está prohibida. Lo que está prohibido es pasar el vino de mesa como si fuera vino elaborado con cepaje vinífero. No sé si me explico. O sea, si es que por decirlo de una manera, si es que se hace un vino y se hace vino con uva de mesa, o sea, vino con uva de mesa se puede hacer. Se puede hacer, ¿sí? Lo que es inaceptable es cuando venden un vino supuestamente con un cepaje y se hace con vino de mesa. Entonces, eso es lo que hay que sancionar. Porque la mezcla per se no está prohibida. Correcto. Presidente. ¿Sí? Andrés Meneses. Bueno, don Álvaro Elizalde, como buen autor de este proyecto, tiene toda la razón con lo que acaba de decir, porque efectivamente en Chile la vinificación de uva de mesa no está castigada. Lo que pasa es que cuando usted elabora vino a partir de la uva de mesa, usted lo tiene que informar en la etiqueta. Y los fraudes que se producen a partir de eso son justamente cuando usted mezcla uva de mesa con otras uvas viníferas sin informarlo debidamente en la etiqueta o derechamente ocultándolo, en cuyo caso estaríamos incurriendo en una falsificación. Y es por eso que en este punto nosotros tenemos una propuesta de redacción que en su minuto le hicimos llegar a los senadores de vuestra señoría y que básicamente plantea no solamente una letra G, sino que también una letra H y una letra I, que habla de dos hipótesis que se pueden presentar respecto de infracciones en materia de vinificación con uva de mesa que recogen la, como digo, hipótesis de la falsificación y por otra parte la adulteración. Y si le parece a bien, presidente, quizá podríamos leerlas para que pudiéramos complementar esa letra G que doña Jimena tiene expuesta ahí en el comparado. Sí, por favor, adelante, denle lectura, ¿no? Nosotros sugerimos la siguiente letra H nueva a propósito de las sanciones que se puedan cometer en materia de vinificación de uva de mesa o en materia de descripción de la conducta típica. La mezcla de uva de mesa y vino elaborado con uva de mesa con uvas y vinos con denominación de origen como producto falsificado, ¿ya? Y una letra I que señala la mezcla de uva de mesa y vino elaborado con uva de mesa con uvas y vinos sin denominación de origen como producto adulterado. Es decir, cuando nosotros elaboramos vino utilizando uva de mesa, mezclándola con cepas con denominación de origen, en ese caso estaríamos hablando, en caso de haber una infracción, de un vino o un producto falsificado, y en el caso de que esas cepas viníferas no tengan denominación de origen, en ese caso estaríamos hablando de un producto adulterado. De esa manera, presidente, nosotros consideramos, y así lo hicimos presente a los senadores, a los asesores de vuestras señorías cuando nos reunimos con ellos, que estábamos abarcando todas las hipótesis de fraude que se pueden cometer a partir de la vinificación de uva de mesa, considerando lo que ya establece hoy día el artículo 7º de la ley 18.455 en materia de falsificación y materia de adulteración. Este punto, presidente, nos parece especialmente importante por cuanto, reitero, la idea matriz y el mensaje que motiva esta moción consiste justamente en el fraude que se comete con la vinificación de la uva de mesa y no por casualidad prácticamente todos los autores de la moción son representantes de la 7ª región, presidente. Muchas gracias. Senador Elizalde. Un par de comentarios. Lo primero, propongo que dejemos pendiente para ver el texto que plantea el Ejecutivo, que a mí me suena bien, pero a veces uno le suena bien, pero cuando lo ve escrito se da cuenta de que no necesariamente cumple con el objetivo. Lo segundo, si bien la mezcla no está prohibida per se, yo creo que el principal motivo por el cual presentamos este proyecto de ley es la mezcla desinformada o con engaño, no sé si me explico. O sea, esta es la conducta más común, claro, porque una persona que elabora un vino con un tóxico o elementos nocivos, ya, con todo respeto, una persona que está peligrosa para la sociedad. Eso es un delito. Eso no es tan común. Sí, es lo más drástico, por eso pedí que se quedara pendiente para que se establezca una sanción mayor que en los otros casos. Pero esto es lo más común y es lo que hay que impedir. Pero insisto, lo que hay que pedir no es que se mezcle, lo que hay que pedir es que se mezcle y no se informe. O lo que es peor, que se mezcle, se debe entender que por haber
un vino elaborado con cepajes viníferos, aunque tenga uva de mesa, sigue siendo un vino especial. La verdad es que el solo hecho de que se mezcle con la uva de mesas impide que se plantee que este vino tiene ciertas características. Y esto es lo que hay que prohibir, lo que hay que sancionar. Es la conducta más común, es esta estafa, con todo respeto, que se produce, y es lo que los que hemos tenido reuniones en la zona del Maule, lo que nos han planteado los productores de uvas, que es lo que hace además que los precios bajen, producto de la falta de demanda, toda vez que suple esa demanda con uva de mesa. Entonces, lo que proponemos es que el Ejecutivo nos mande la redacción, la veamos bien, porque a mi entender, lo más importante del proyecto es este punto. Sí, no, yo creo que tomando las palabras del senador Elizalde, sería súper bueno, Andrés, de que te reúnas con nuestros asesores y vean la redacción de la mejor forma posible para que en la próxima, llamemos reunión que tengamos nosotros, podamos votar ya consensuada la redacción. No es posible que no es posible que la podamos ver proyectada si se supone que ya la vieron los asesores. No la han visto los asesores todavía. No, es que eso es lo que dijo don Andrés, perdón, pero... Presidente, no tenemos ningún problema en juntarnos nuevamente con los asesores de sus señorías, pero también tenemos que hacer presente que esta propuesta que acabo de leer ya fue enviada hace más de una semana por un grupo de WhatsApp que creamos especialmente para este efecto. Ahora, sí, Andrés, pero una cosa es mandarles un WhatsApp y la otra cosa es sentarse en una reunión a discutir y a ver la mejor redacción, de tal manera que ya esa como indicación llegara a la mesa, a esta mesa, como ya como una indicación final. Ese sería el sentido. Presidente, como usted lo plantea, efectivamente también nos reunimos al día siguiente de haber enviado esa indicación con los asesores de sus señorías, pero no tenemos ningún problema y estamos disponibles para volver a reunirnos con ella para darle una versión final a esta propuesta que acabo de leer. Sí. Yo estoy de acuerdo con el senador Elizalde de que se ordene y llegue ordenada para poder votarla de manera ordenada. Perfecto, presidente. Pero, don Andrés, usted no puede... Exacto, que la mande por WhatsApp a Jimena, a la secretaría. Sí, estoy tratando de hacerlo, doña Carmen Gloria, por su intermedio, presidente, pero tengo algunos problemas de señal, pero en cualquier minuto lo va a recibir en su teléfono. Sí. Pues avancemos, ¿no, secretaria? Sí. ¿No tenemos más interacción? O sea, ¿nos quedan 3 pendientes entonces, secretaria? 2 pendientes. O sea, sería esta última más la... Correcto. Sí. Presidente. Adelante, Andrés. Don Sergio Mancilla informa que parece que WhatsApp se encuentra caído a nivel mundial. Yo no sé si doña Jimena Belmar tiene otra plataforma a la cual pueda enviarle la propuesta o se la mando directamente por correo electrónico. El correo, Andrés. Perfecto. A celoyola@senado.cl. Efectivamente, se informa que se cayó WhatsApp a nivel, no sé si mundial, pero al menos regional. Pero si es mundial es un tremendo problema, porque pocas veces se cae mundial. De hecho, por Telegram me dicen que se cayó WhatsApp. Bueno, avancemos. Sí, pasemos a la siguiente, ¿no? Señor presidente, si me permite, envíe el texto del Ejecutivo al chat del grupo. Ahí está en el chat y también ya fue enviado al correo de doña Carolina, presidente.
Perdón, ¿Vemos a las 5? ¿A la dirección 5? ¿Sí? Las 5 y las 8. Las 5 y las 8. Presidente, mientras tanto, hacer una referencia que en la página 6, el artículo 46, el proyecto de ley, el número 6, dice sustituyase en el inciso primero, el artículo 46, la frase se sancionará y corresponde decir se impondrá, porque eso es lo que se está modificando. O sea, está mal hecha la referencia que vamos a tener que concordarlo. Perfecto. Después, lo mismo en el número 7, habla de se sancionará y está hablando que es otro el texto. Así también en el número 8. El número 8 del proyecto de ley se refiere al artículo 48. Dice la letra A, agregas en el artículo 48 entre la palabra precedente y la expresión con multa, entre comas, la frase o a la que la ley no le confiere expresamente carácter de infracción gravísima o grave, se sancionará como infracción leve. Y después la letra B elimina la frase con multa de 0,5 a 50 unidades tributarias. Se sugiere, porque no están hechas en la concordancia, sino que reemplazar todo lo que se está proponiendo por se sancionará con multa de 0,5 a 50 unidades tributarias mensuales y eliminar la letra B, que haría más ordenado y más coherente. Correcto. Claro. Es que no, se elimina de la letra B, pero aquí es la letra A. Es como una norma que aborda todo lo que no está específicamente sancionado. Expresamente, claro. O sea, perdón, presidente, una consulta al senador Elizalde por su intermedio. Adelante, Andrés. Para entenderlo bien, la indicación número 8, que es la que está ahora desplegada en pantalla, es una sanción de naturaleza residual respecto de sanciones que no estén, de conductas que no estén expresamente sancionadas por otras. Yo entiendo que tiene carácter residual. Y cualquier otra conducta descrita en la norma vigente, cualquier otra conducta descrita en esta ley que constituya una infracción a sus normas que no se encuentre específicamente penada en los artículos precedentes, se sancionará con multas de tanto a tanto. Perfecto, presidente. Muchas gracias. Pero yo entiendo que la indicación iba en un sentido distinto. La norma residual era que toda otra conducta era sanción leve. Perdón, entonces yo no entiendo lo que está planteando la Secretaría. Si pudiera explicarlo de nuevo, Jimena. Sí, no, lo que yo estoy planteando es que no dejarla entre la letra A y la letra B, sino que sustituir arriba derechamente o la que la ley no le confiere expresamente carácter de infracción gravísima o grave, se sancionará como leve. Sustituir entero el párrafo y no hacer una letra distinta para eliminar 0,5 a 50. La norma quedaría como que toda otra conducta se sancionaría con un piso de 20 unidades tributarias. De leve, sí. Así quedaría. Así está. Perdón, presidente. Sino que 20. No, 20. Perdón, presidente, o dicho de otra forma, en la línea de lo que señala don Álvaro Elizalde, básicamente dejaríamos el artículo 48 con el texto que hoy día tiene, dado que cumple el mismo propósito que se establece en la letra A propuesta por la moción. Dado el carácter residual. Yo entiendo que nosotros establecimos una escala, y esa escala habla de
infracciones gravísimas, graves y leves. Y la leve quedó, si mal no recuerdo, de 20 unidades tributarias mensuales a 1000 unidades tributarias mensuales. La leve. Estaba esta norma que establecía que toda otra conducta que no estuviera expresamente sancionada se sancionaba entre 0,5 y 50. La propuesta del proyecto es que toda otra conducta que no está expresamente sancionada, pero que constituye una infracción, es una infracción leve. Punto. Y si es leve, se aplica el rango de multa que va de 20 a 1000 unidades tributarias. Eso entiendo yo que es lo que ocurre. Sí. Entonces, ¿qué es el efecto de esta indicación? Otra cosa es si uno lo puede compartirlo o no, pero el efecto de la indicación es ese. Eso es. Entonces, perdón, presidente, no tendría el carácter de residual, por cuanto siempre se va a considerar alguna conducta no expresamente sancionada por la ley de elaboración de alcoholes como leve necesariamente, y eso importa también un incremento en las posibles sanciones que esa conducta puede recibir. Yo creo que sí es residual, pero se remite a la sanción. ¿Por qué es residual? Porque toda otra conducta que implique una infracción entra en este como bolsillo payaso, por decirlo de alguna manera. Y se remite a la sanción de las leves, porque es leve. Pero sigue siendo residual. Lo que pasa es que el efecto no es de 0,5 a 50 unidades tributarias, sino que es de 20 a 1000. Perfecto, don Álvaro, por su intermedio, presidente. Nos parece bien. Hablemos de uno nomás. Señor Pizarro está... Sí, perdónenme que me metan. Es que se me enreda con la redacción, porque si el objetivo es el que ustedes dicen, eliminar la multa de 0,5 a 50. ¿A qué sanciones? A las leves. O sea, ¿qué infracciones? A las más leves. Si es las más leves, coloquemos derechamente todo lo que sea sancionado como infracción leve, sin referirnos a la infracción gravísima o grave que están en los artículos precedentes, porque ya está puesto eso. Porque hay que repetirlo, ¿no? En la indicación, eso es lo que me enreda. ¿Me permite, presidente? Adelante, Andrés. Lo que pasa es que lo que plantea don Jorge Pizarro por su intermedio efectivamente ya quedó dicho ahí arriba, porque el rango de las sanciones leves ahora va a ser sancionado con multas que van de las 20 a las 1000 unidades tributarias mensuales. Entonces, la norma residual que plantean los autores de la moción plantea o sugiere que toda aquella conducta que no esté expresamente sancionada o tipificada en las normas de esta ley va a pasar a tener una sanción de multa leve, es decir, una que va de las 20 a las 1000 unidades tributarias mensuales, desapareciendo entonces la actual sanción que va de las 0,5 a las 50 unidades tributarias mensuales. Y dado lo aprobado más arriba, nosotros estamos de acuerdo con esa propuesta de los autores de la moción, presidente. No, yo estoy de acuerdo con eliminar el 0,5 a 50, no tiene sentido. ¿Cómo? Perdón. Es sobre las leves. Si 1 millón de pesos como piso es razonable para todo otro tipo de infracción. Es 1 millón. Es 1 millón, porque estamos hablando de 20 unidades tributarias Sí, mensuales. siendo bastante bajo, diría yo. ¿Ah? Siendo bastante bajo. No, pero yo estoy pensando en una infracción casi relevante. Y le dicen, no, paga al tiro 1 millón de pesos. ¿Es razonable, pregunto? ¿O un piso muy alto para partir? Yo pienso que un piso bajo, ¿sí? Porque una alteración... Es que usted senador tiene mucha plata. No es eso. El problema es que lo que hay que buscar aquí es cómo se desincentiva el querer hacer algo indebido. Claro, la alteración. Claro, eso. Senador Salve, hay como leves y leves. A lo mejor una infracción leve no tiene que ver con la adulteración, pero sí puede tener que ver con la información que se entrega en el etiquetado o algo así, no sé. Y a lo mejor eso es como... Mi temor es que el órgano, por eso le preguntaría al Ejecutivo,
que el órgano fiscalizador al final no aplique las multas respecto de infracciones irrelevantes. Por cara. Por cara, que no sea un desincentivo para aplicar multas. Entonces, pues, le preguntaría al Ejecutivo cuál es la experiencia concreta que tiene. ¿El señor Almarza debe tener alguna información, Andrés? Efectivamente, presidente, si le parece bien, podríamos darle la palabra a Joaquín. Démosle la palabra al señor Almarza, entonces. Gracias, señor presidente. Sí, en este contexto, en la materia que se están refiriendo de las multas que no están tipificadas expresamente, pero que tienen un rango leve, efectivamente el servicio se preocupa de atender la infracción. Normalmente estas infracciones no tienen que ver con dolo por parte del productor o con un efecto nocivo o perjudicial para la salud. Son infracciones de carácter un poco más técnico y se da fundamentalmente en los pequeños productores, donde obviamente el costo del etiquetado hace necesario que ellos puedan generar un etiquetado por volumen para que les salga más barato, y mandan a hacer, qué sé yo, 1000 etiquetas. Y en esas 1000 etiquetas, por ejemplo, tenemos el tema del grado alcohólico. El grado alcohólico de referencia normalmente está asociado a una tolerancia de 0,5 grados respecto del grado real del producto al que se hace mención en la etiqueta. Y indudablemente que el costo que tienen las etiquetas para los pequeños productores le afecta, y bueno, el vino le salió ese año con un grado alcohólico de 12,2 y ellos en su etiqueta tenían 11,5. Claro, si le subimos el rango de multa al mínimo, ¿cierto? En esto, como se está planteando, va a ser muy duro por un tema que en buenas cuentas es un tema de costos para el productor, no está afectando la salud ni está engañando al comprador, sino que simplemente es un tema de tolerancia del grado alcohólico y que va a ser perjudicial obviamente para ese productor. Aquí cabe destacar, y esto es súper importante, que los pequeños productores normalmente son los primeros que se encargan de ir a pagar sus multas ante el servicio, ¿ya? Ellos muchas veces piden préstamos para pagar la multa, quieren siempre estar al día con el SAC, y eso obviamente también le afecta mucho en lo económico. Normalmente ellos no piden sobreseimiento de la causa, no piden rebaja, ellos van y pagan esa multa. ¿Ya? Así que eso hay que tener en consideración, así que es un muy buen punto el que ustedes relevan en esta modificación. Muchas gracias. Pero también yo entiendo, señor Almarza, que el fiscalizador aplica criterio porque él sabe lo que está sucediendo, entonces también como infracción yo me imagino que no aplican cuando son temas muy menores. Yo creo que no se justifica. Claro, aquí lo que pasa es que el criterio, señor presidente, está dado por la norma, y efectivamente, lamentablemente, si el fiscalizador encuentra algo que está fuera de la norma, tiene necesariamente que cursar el acta de denuncia y citación. De lo contrario, estaríamos en problema con una revisión o una auditoría de Contraloría General de la República, que en buenas cuentas podría tomar como un acto arbitrario el no cursar la infracción por parte de un inspector en función a que está incumpliendo la norma. Ese es un riesgo para nuestros fiscalizadores, y en ese sentido todas las normas que son incumplidas tienen un acta de denuncia y citación. Sí. Sí, porque son a lo mejor faltas muy, muy menores que no tienen, no tienen una relevancia de perjuicio para el consumidor en este caso. Correcto. Entonces, es ahí donde a lo mejor la sanción, siendo muy leve, muy sencilla, vale mejor no aplicarla. Perdone, presidente, pero es que no puede no aplicarla, porque lo que él está planteando es un buen ejemplo, porque efectivamente cuando hacen etiquetas, probablemente una partida puede que no tenga la misma gradualidad. Correcto. Y en ese contexto está obligado el inspector a decir que es una falta leve. Lo que yo propongo, para que no quede en cero, porque lo que termina pasando es que finalmente no pasa nada cuando es cero, es disminuirla. Puede ser a 5, a 10 y no a 20, que es muy alto, para efectos de un pequeño productor, pero dejarlo en cero yo creo que no es bueno, tal como usted ha dicho permanentemente. Dejar en cero el peor desincentivos. Sí. Peor incentivo. Entonces quizás 5 o 10 pudiera ser una alternativa. Presidente, sí, a ver.
Yo entiendo que el objetivo del proyecto es aumentar las multas. En el proyecto original no estaban considerados los pisos, después se estableció el aumento de pisos. Entonces, una posibilidad es que dejemos las infracciones leves, que tenían como techo 1000 UTM, dejarle un piso de 5. Estamos hablando de poco más de 250.000 pesos. Creo que la UEF está en 52.000 pesos ahora, 52.000 pesos de infracción. Entonces, porque si parten en 20, estamos hablando de más de 1 millón de pesos. Por cualquier tipo de infracción, lo que va a generar es un desincentivo a sancionar. Y puede ser peor. O sea, se va a... Todo este tipo de pequeñas infracciones van a ser toleradas por los fiscalizadores porque hay un desincentivo a sancionar cuando se trata de cosas menores. Entonces, porque la idea es sancionar lo grave con sanciones altas, pero las cosas menores no. Entonces, puede quedar en 5. Entonces, podríamos aprobar el 48 con la propuesta que hace la Secretaría y reabrir el debate respecto del piso de las sanciones, perdón, de las infracciones leves y ponerlo en 5. De acuerdo, senador. Sí. Presidente. Sí. Presidente. Y para poder hacer el cambio. Sí, Andrés. Dos comentarios. Primero, al respecto de lo que señalaba don Álvaro Elizalde, bueno, desde el punto de vista de la técnica legislativa nos parece una buena idea modificar, si sus señorías tienen a bien reabrir el debate, el piso que se va a establecer para las multas, para las sanciones leves, a efectos de también dejar comprendidos en el inciso que ahora estamos discutiendo cuál va a ser el piso. Sin embargo, sugerimos, ahora paso al fondo, que ese piso no sea de 5, sino que más bien sea de 3 unidades tributarias mensuales, dado el carácter o la poca monta, por denominarlo de alguna manera, de algunas de las infracciones que en la práctica se observan en algunas bodegas, especialmente pequeños productores. Estamos hablando, presidente, a veces ni siquiera de algunos errores o algunas faltas que se cometan al momento de etiquetar el grado alcohólico del vino, sino que estamos hablando de infracciones más bien de carácter administrativo, algún error o alguna omisión en el libro de la bodega, cosas de ese tipo. Por lo tanto, estando de acuerdo con la idea de don Álvaro Elizalde por su intermedio de modificar el piso para las multas leves para dejar también abarcada dentro de aquellas la hipótesis que ahora estamos discutiendo, sugerimos que el piso para estos efectos sea, en vez de 5, de 3 unidades tributarias mensuales, si lo tienen a bien, presidente. Muchas gracias. Sí, Andrés, pero yo también asumo que cuando llega un fiscalizador a un lugar, a una bodega, y hay digamos, alguna falta muy leve, yo creo que no tiene por qué sancionarla. Yo creo que podrá decirle, mira, la verdad que le falta tal cosa, para la próxima fiscalización, tenga usted, cumpla con esto, porque a veces los fiscalizadores se pasan un poquito y son atropelladores, y eso es lo que no se busca. Aquí lo que se busca, y esta ley lo que busca en cierta medida era sancionar a estos grandes viñateros que hacen cosas indebidas para rentabilizar más. Entonces, son esos los que tienen que tener la preocupación de hacer las cosas bien. Pero yo creo que un buen fiscalizador no llega con el garrote golpeando y sancionando para sentirse poderoso. Yo creo que no es el sentido. Por eso estas que son sanciones, o sea, son faltas muy leves, ni siquiera deberían ser consideradas por el fiscalizador, desde mi mirada, desde mi punto de vista. Creo que el criterio es muy valioso de los fiscalizadores. No sé si estoy equivocado, pero es mi sentir. Efectivamente, presidente, y no es porque yo sea del Ministerio de Agricultura, pero considero que uno de los servicios más efectivos, eficientes y que una mejor labor pedagógica que ejercen sobre el terreno es justamente el servicio agrícola y ganadero. Y por supuesto que el sentido que tiene el establecer un amplio rango de multas con pisos y techos bien distantes es justamente para que el fiscalizador pueda aplicar un criterio dependiendo de la gravedad de la infracción y dependiendo también, por así decirlo, de las capacidades económicas de ese eventual infractor. Efectivamente, yo creo que dado que el servicio agrícola y ganadero es un servicio que está permanentemente sobre el terreno, evidentemente que antes de aplicar una sanción ha existido una
labor pedagógica bastante intensa, dado que estos funcionarios están siempre en contacto con los productores y en ese sentido, presidente, y seguramente don Joaquín Almarza podrá confirmar lo que estoy afirmando, existe ciertamente la disposición de, sin incurrir en una falta de servicio por parte del SAC, obviamente que también las sanciones siempre van precedidas de amonestaciones, advertencias que tienen por finalidad justamente encauzar por la vía correcta a aquellas personas que pudieran estar bajo riesgo de cometer alguna infracción, presidente. Sí, por Sí, eso presidente. una falta leve de cualquier pequeño productor se va a entender rápidamente, el fiscalizador va a entenderla. Si la falta es más grave, obviamente que el propio productor él va a saber que está cometiendo una falta grave y eso requiere sanción. Entonces, la verdad que... Pero propóngalo, porque no sé, la sesión está citada hasta la 1:30, ¿no? Sí. Tenemos los dos temas pendientes y este que se abrió ahora. Yo lo que le pediría al Ejecutivo es lo siguiente, que como no vamos a tener que ver necesariamente en la próxima sesión, que trajera aquí a la próxima sesión de qué conductas estamos hablando. Porque si la conducta efectivamente o de qué infracción, es una infracción menor, realmente menor, bueno, sobre esa base fijaremos el mínimo. Entonces yo lo que propongo es que de aquí a la próxima sesión nos diga de qué infracción estamos hablando. Porque yo entiendo que el presidente dice, bueno, es que el fiscalizador tendrá un criterio, bueno, pero puede haber un fiscalizador de criterio o independientemente de eso, el fiscalizador si constata que una infracción tiene que aplicar la multa. Correcto. Y la multa se la fija la ley. Entonces yo lo que propongo es que aquí en la próxima sesión traigan un listado de qué tipo de infracciones leves estamos hablando y sobre esa base establecer el mínimo. Y vemos los otros dos temas pendientes. Y lo otro que, Jimena, la secretaria, me estaba pidiendo que a lo mejor era importante que la biblioteca nos generara un listado también de una tabla de las sanciones que se aplican hoy día. Presidente. Sí, me da la impresión que en una oportunidad la tuvimos a la vista esa tabla. Sí, perdón, pero no sé si sea la misma que tenga la biblioteca. Perdón, presidente, pero yo me recuerdo que en una presentación estaba el listado de los errores, digamos, más comunes que se podían suscitar en este tipo de actividad productiva. Entonces, porque en el fondo no está vinculada a una sanción. La sanción la determina el criterio de quien fiscaliza. Por eso es que toda la redacción de acá nos dice específicamente si usted adulteró una etiqueta, tiene tanta plata. ¿Se entiende? Todo eso se transfiere a lo leve. Lo grave es lo que planteabas tú, cuando uno, digamos, está con certificado de potabilización adulterado. Eso ya es grave. Entonces, vuelvo a insistir, o sea, la biblioteca no podría determinar, podría ser el mismo listado que el SAC, de lo que son, digamos, errores de procedimiento. Pero no es que exista un listado vinculado a una facto, claro. O sea, a la conducta sí, pero no al valor. Y la conducta la debiera haber un checklist del supervisor que va a terreno, que debiera tenerlo el SAC. De otra manera, no sé cómo pueden supervisar. Correcto. Un informe para la próxima semana y ahí resolvemos. Oye, y estoy leyendo que se cayó WhatsApp, Facebook e Instagram, que haya generalizada en todo el mundo. Así que imagínense. Algo pasa. ¿Cómo estarán los millennials sin poder comunicarse unos con otros? Ese debe ser un atentado cibernético. ¿Presidente? Sí. A ver, ¿está claro, Andrés, que para que nos traiga ese listado que decía la senadora? Prístinamente claro, presidente, y conforme a lo solicitado por don Álvaro Elizalde y doña Carmen Gloria Aravena, no solo podemos llegar con ese listado el próximo lunes, sino que también podemos hacerlo llegar antes a los asesores de vuestra señoría, WhatsApp mediante o la aplicación que tengamos operativa. No es otra plataforma. No se cayó internet, lo que se cayó fue determinadas plataformas. ¿Ah? Internet no se ha caído, Zoom no se ha caído, ¿cómo se llama? No se ha caído Telegram. Telegram, no sé cómo se dice. Estaríamos, ¿cierto? A ver, por eso, WhatsApp, Facebook sí, e Instagram. Estimados senadores, referente
al otro proyecto que deberíamos haber visto hoy día también, que eran los caminos Cora. A mí me gustaría, la verdad que yo ahí tengo varias aprensiones, y me gustaría que pudiésemos abrir, parece que por voluntad nuestra, abrir la posibilidad de poder generar más indicaciones, porque me han aparecido varias dudas y creo que podríamos por subsanarlas nosotros con algunas indicaciones para que la próxima semana también vamos viendo ese proyecto que tiene que ver con los caminos Cora. Presidente. Carmen Gloria. Sí, mi pregunta es, básicamente ya ha pasado harto tiempo, un proyecto que ha estado varias veces para votarse, no se ha hecho. ¿Cuál es la posición también del Ejecutivo? Yo presenté algunas simples indicaciones, pero esperaba también que el Ejecutivo pudiera hacer algún aporte en la discusión, porque finalmente no es un proyecto tan grande como para no haberlo cerrado, pero pareciera que ha sido difícil la discusión con los asesores también. Es un proyecto que no es tan grande, pero a mí me han caído mis dudas referente a ese proyecto, pero el Ejecutivo seguramente también tiene una posición. Andrés. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, ese es otro proyecto que nosotros también conversamos con los asesores de sus señorías y respecto al cual hicimos llegar en el formato comparado que la misma Secretaría de la Comisión elaboró para tal efecto nuestras propuestas de redacción a las primeras las primeras dos indicaciones, y respecto de las indicaciones 3 y 4 de doña Carmen Gloria Aravena, hicimos también llegar a una propuesta que básicamente consiste en proporcionar una solución práctica que permita preconstituir antecedentes que demuestren desde etapas muy tempranas la existencia de una servidumbre o de un servicio como camino interior para un predio que es subdividido aun cuando todavía no se hayan agendado ningún lote resultante de esa subdivisión. Esa propuesta de redacción también ha sido hecha llegar a los asesores de sus señorías, presidente, y estamos completamente disponibles para poder discutir tanto durante esta semana como el próximo lunes cuáles son aquellos aspectos que a ustedes les preocupan. La propuesta que ha hecho el Ejecutivo en términos también de redacción considera el proyecto que hoy día tenemos actualmente. Ahora, si a través suyo, presidente, o a través de sus asesores nosotros podemos conocer algunas preocupaciones adicionales respecto a este proyecto, no tenemos ningún problema en incorporar vía propuestas de redacción a este proyecto. Me refiero al proyecto que modifica el del decreto ley 3.516, algunas propuestas que tiendan a mejorarlo. Pero en lo medular, las indicaciones que planteaba doña Carmen Gloria Aravena y que le daban algunas facultades adicionales al Servicio Agrícola y Ganadero fueron objeto de una propuesta por parte del Ejecutivo que básicamente establece que ya desde el momento en que se proyecta la subdivisión, los caminos que se proyecten en ese plano de subdivisión puedan ser considerados servicios interiores conforme a la institución de la servidumbre del buen padre de familia establecida en el artículo 881 del Código Civil, y en ese sentido creo que estamos avanzando hacia una solución práctica que permite demostrar desde etapas muy tempranas la existencia de la servidumbre o del servicio y en consecuencia reducir el grado de litigiosidad que se pueda producir más adelante cuando se produzcan controversias acerca de la existencia de esos caminos o la existencia o las dimensiones o anchos de esos mismos. Gracias, presidente. Sí, a mí lo que me preocupa, Andrés, es lo siguiente: esos caminos son caminos vecinales. Eso quiere decir que, no sé, 3 o 4 vecinos son comuneros y son, llamemos, los dueños de ese camino. Entonces, cualquier subdivisión, o en este caso, si fuese un familiar que uno de esos comuneros genera una división y le entrega a cada uno de sus hijos parte del terreno para que construya una vivienda, obviamente que tienen también la posibilidad de salir por ese camino, pero yo creo que lo que sucede aquí es lo siguiente, de que uno de esos comuneros, mirando el buen negocio, genera una subdivisión de su terreno, de una de estas parcelas, vende parcelas de agrado 5.000 metros y van a llegar otros vecinos a hacer uso de un camino que es de vecinos, un camino vecinal que pertenece, como digo, a 3 o 4, llamemos, parceleros. Entonces, entendiendo que es un camino que tiene, o sea, que tiene esos 4 propietarios, por decir algo, y aparece después muchos más vecinos ahí, comuneros, se transforma en una especie de expropiación.
porque nosotros cuando está aprobando esta ley, estaríamos como expropiando esos derechos de esos comuneros, y eso yo creo que ahí estamos cayendo nosotros en algo que indebido. No sé si me entendieron lo que yo les quiero plantear. Ya, esa es una, y lo otro es lo siguiente: normalmente los caminos vecinales tienen un ancho de 6 metros, y para hacer un camino público, sujeto a lo mejor a una condición de que en vialidad en algún momento puede también intervenir con reparaciones, necesita que sea un poquito más grande, un poquito más ancho. Entonces, estamos haciendo, yo creo que algo que no corresponde. Esa es mi apreciación. Por eso yo me habría gustado el haber abierto más plazos de indicaciones para ver cómo mejoramos un poco más esas indicaciones, porque creo que estamos haciendo algo que no corresponde. Esa es mi apreciación, pero la discusión y las opiniones de todos los senadores aquí, de los asesores de Palemuchi, aparte de la del Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. ¿Será posible invitar a algún profesor de Derecho Civil? Sí, sí. Hagamos una invitación a un profesor que nos oriente un poco más, porque sería indebido, como digo, de parte nuestra, que aprobáramos una ley que se transforme en una especie una especie de expropiación indebida que estaríamos haciendo. ¿Sí? Lo que pasa es que hay otro problema que tiene que ver con el loteo de 5.000 metros. De hecho, hay un proyecto que tenemos que plantear 5 hectáreas. 5 hectáreas. No, parece que era para todo el país. Para todo el país que está presentando. Pero yo creo que démosle una vuelta a este proyecto, invitemos a un profesor. 1, 2 o sí, 3, incluso puede ser una de la Chile, Católica, que ver. Yo voy a conseguir un par de nombres. Que nos nombres. orienten un poco más referente a este proyecto. Y voy a hacer las consultas. Y las consecuencias que nos puede generar, porque estaríamos nosotros autorizando, como digo, una especie de expropiación, porque si yo fuera comunero de uno de esos caminos, obviamente que me voy a oponer de que mi vecino empiece a hacer lotes y mi camino me lo transforme en un camino público, y con una condición de 6 metros. Entonces... Presidente, una consulta. Entonces, la próxima sesión, ¿votaríamos lo que queda de este proyecto? Sí, y retomaríamos la discusión de este. Sí, perfecto, eso. Perfecto. Bueno, no sé, secretaria, ¿tenemos algo más? Bueno, agradecido de toda la participación en esta retoma presencial, y habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta. Recording stopped.